Muy bien. Es un gran privilegio poder presentarles a nuestro profesor de esta noche, a mi compañero Alfredo Medina. Él es uno de los pastores aquí en la iglesia Impacto Bíblico en Santa Marta. Y para mí es una bendición enorme poder trabajar con él. He aprendido muchísimo de él, de su vida, especialmente con este tema que vamos a ver esta noche. Él es graduado del Seminario Bautista de Colombia en Bogotá. Recibió también el certificado en predicación expositiva del Instituto Olford en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Es casado, tiene 2 hijos y él tiene, como mencioné, no sé, hermano, ¿cuántos años de experiencia pastoral tienes? Bueno, estoy Yo, cumpliendo 20 años en el ministerio. wow, qué bendición. Entonces, el pastor Alfredo, pues yo siempre digo a los hermanos de nuestra iglesia, cuando tienen que tomar una decisión, yo les digo, si llaman al pastor Alfredo o si se reúnen con él, será de mucha bendición y ayuda para tomar esa decisión, porque es una de las personas a las que más acudo yo cuando tengo que tomar una decisión, porque sus consejos siempre me han ayudado. Entonces vamos a orar en esta noche y le entrego a él la clase. Entonces, y nuevamente le damos gracias a Dios por la asistencia de cada uno de ustedes, que como estábamos saludándonos antes, siempre es muy bonito ver que tenemos grupos en diferentes partes de Colombia, aquí de Santa Marta y hasta de otros países también, lo cual nos anima mucho. Y vamos a seguir pensando en el siguiente curso. Ahorita, el otro martes, empezamos las clases presenciales aquí en Santa Marta para los que viven aquí en la ciudad. Y en este año vamos a ofrecer otro curso seguramente y estaremos en contacto sobre eso. Entonces vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has brindado para estudiar un tema tan práctico, Padre, un tema tan necesario para nuestras vidas. Y ciertamente creo que casi todos teníamos confusión sobre varios puntos. Y oramos, Padre, que cada estudiante pueda seguir meditando en este material, en tu palabra, Padre, para afianzar su conocimiento de tu voluntad, Padre, sobre la forma de tomar decisiones, sobre lo que tú quieres para nuestra vida, Padre. Ayúdanos a ser fieles. Oramos, Padre, que cada estudiante pueda aprender mucho durante esta clase. Oramos también que tú guíes al pastor Alfredo en la enseñanza, dale claridad en sus pensamientos, en sus palabras, Padre, y úsalo en gran manera. Oramos también, Padre, que la tecnología pueda funcionar bien y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos. Bueno, gracias. Gracias a todos por nuevamente sacar este tiempo. Esta noche estaremos terminando este curso, Cómo conocer la voluntad de Dios. Hoy nuestra tercera semana en este curso que es la Fundación de Estudios Alfa y Omega ha querido compartir con ustedes para ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios y aprender cómo tomar mejores decisiones. Seguramente ya hemos hecho algunas evaluaciones sobre la forma en que hemos tomado algunas decisiones y las pautas que hemos usado, hemos ignorado también para tomar algunas decisiones. Esperamos que tampoco hayan tomado decisiones apresuradas hasta no terminar este curso, porque hemos dicho algunas cosas que han podido alarmar a algunos en la forma en que han tomado esas decisiones. Pero siempre hay una salida, siempre hay una respuesta y el Señor en su soberanía a veces nos permite también equivocarnos para aprender de nuestros errores y conocerle mejor a Él. Esperemos que las próximas decisiones que usted tenga una mejor perspectiva o una perspectiva más bíblica para que pueda también tomar mejores decisiones y encaminarlas en busca de conocer la voluntad de Dios. A mí me gustó esta diapositiva y quiero usarla como ilustración, lo que está ahí, porque me hace pensar que muchos piensan en la voluntad de Dios como un punto fijo al final de un camino. Y cuando yo pienso en la voluntad de Dios, pienso más en esto, en una vía en la que nos encontramos todos y cuando estamos en esa vía estamos
andando en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios. Y todo lo que hacemos para agradar a Dios, para honrarlo a Él, para vivir para su gloria, tiene que ver con andar o descubrir la voluntad de Dios y no en una meta o en un punto específico donde llegamos. Entonces, con eso dicho, pues vamos a entrar en esta sección. En las primeras dos clases vimos las bases sólidas, no solo para tomar las buenas decisiones, sino también decisiones que nos ayuden a agradar a Dios y a vivir, a tener eh, una vida en la que podamos lucir como personas creyentes sabias. Y saben lo difícil que es hoy día encontrar creyentes de esa forma. Pero también debemos entender que cuando hablamos de esto hay unas limitaciones porque estamos hablando de la soberanía de Dios, que es algo muy complejo, es una doctrina muy profunda en la Biblia y también nuestra responsabilidad en medio de todo eso. Y esto a veces hace que las cosas sean más complejas. Pero hoy nos va a ayudar bastante porque nos vamos a acercar a algunas herramientas que Dios nos ha dado para poder entender mejor cómo Él obra, cómo Él opera y como hemos visto en la primera y en la segunda clase, quién es Él, quiénes somos nosotros y ahora cómo respondemos a la forma en que estamos viviendo. Lo que podemos preguntarnos hasta este momento es si es suficiente con saber quién es Dios o quiénes somos nosotros y quién es Dios para tomar buenas decisiones y hacer su voluntad. Y no sé si ya tienen una respuesta a esa pregunta, pero vamos a construir esa respuesta y lo vamos a hacer con las bases que vimos en las primeras dos noches. Vamos a construir esa respuesta. Y vamos a apuntar ahora a tomar mejores decisiones si entendemos mejor el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a hablar sobre las herramientas que nos ayudan a caminar en la voluntad de Dios. Y yo debo decir que estas notas, como ya lo hemos mencionado en las dos primeras noches, vienen del Ministerio de 9 Marcas, de las clases esenciales de 9 Marcas, y es todo el crédito es de ellos. Gracias a Dios por este material. Ellos tienen bastantes recursos y ojalá que ustedes ya hayan tenido tiempo de entrar a su página y mirar algunos recursos que son gratuitos. Entonces, gracias a Dios por ese ministerio. Vamos entonces a enfocarnos en los medios de gracia. Ya sabemos que Dios se ha revelado a su pueblo de formas extraordinarias a través de sueños, a través de visiones, de unas voces audibles y hasta por medios extraordinarios, como el hecho de que un asna hablara. Pero también hemos visto que eso es algo extraordinario, que esa no es la forma cotidiana o ordinaria por la cual está Dios buscando guiar a su pueblo. De hecho, si ustedes cuentan cuántas visiones o cuántos hombres tuvieron una visión en la Biblia, son muy pocas las veces que van a encontrar eso, ¿sí? Y también en cuanto a los sueños. Entonces, no es la forma regular en la que Dios está guiando a su pueblo hoy. Ahora, con las escrituras reveladas en su totalidad, debemos poner toda nuestra confianza en algunos medios, incluyéndola a ella, la palabra de Dios, para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios o por dónde Dios quiere encaminarnos y guiarnos hacia Él. Entonces nos enfocaremos esta noche en esas herramientas que Dios nos ha otorgado para tomar buenas decisiones y hacer su voluntad. La Biblia habla de la oración, habla de conocer bien la palabra de Dios, habla de los consejos o los consejeros que nos pueden servir como medio de gracia para ayudarnos a no equivocarnos tanto en la vida. Y eso es lo que vamos a considerar esta noche. Entonces, vamos a tener en cuenta esos tres aspectos, medios de gracia: la Biblia, la oración y los consejos. Bien, cuando hablamos de la Biblia, pues uno puede uno puede obviar que todos tenemos la Biblia y tenemos el mismo recurso para tomar las decisiones, pero tenemos que entender también cómo debemos usar la palabra de Dios. En Proverbios 6:23 dice: el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Me gusta esa traducción, ¿sí? Porque nos ayuda a entender que no solamente se trata de tener la palabra de Dios, sino saberla
saberla usar y aplicar a nuestra vida. Y eso requiere algo de discernimiento y de sabiduría para hacerlo con precisión. Entonces vamos primero a hablar de las formas incorrectas de usar la palabra de Dios. Aunque pueda sonar bastante obvio, existen muchos riesgos si no usamos correctamente la palabra de Dios. Y por eso es importante reconocer las formas incorrectas en que muchos están usando la Biblia hoy día. Y no vamos a descartar que en este mismo curso estén algunas personas escuchando y al mismo tiempo no entendiendo cómo usar la palabra de Dios. Entonces, la primera forma incorrecta en que nosotros usamos la palabra de Dios es abrir la Biblia al azar. No sé si en el castellano se usa, se entiende bien esto en todas las ciudades o países que nos acompañan, pero es usar el pinochazo. ¿Sí? Abrimos la Biblia en cualquier lugar y donde ponemos el dedo, entonces tratamos de usar eso como un ejemplo o una aplicación a nuestra vida. Es decir, que abrimos la Biblia al azar y leemos un versículo cualquiera que sea de forma mística, sobreespiritualizamos el versículo para después acomodarlo a una situación en particular y luego hacer una aplicación a nuestra vida. Ese es uno de los errores más comunes, ¿sí? Vamos a pensar en un ejemplo, pensemos en un hombre, pensemos en un hombre que quiere renunciar a su trabajo, ¿sí? No sabe si es la voluntad de Dios quedarse en su trabajo o buscar otro trabajo, entonces coge su Biblia devocional en la mañana, ora y después místicamente la abre en cualquier parte y justo cae en un evangelio, llega al capítulo 13 de Juan, al versículo 27, donde Jesús le dijo, donde Jesús dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces él decide que tiene que renunciar y que Dios le está diciendo que tiene que abandonar su trabajo. Suena como una respuesta precisa, incluso alguien diría que es el rema de Dios para su vida, pero está guiado más por sus emociones y por las circunstancias que por lo que la palabra de Dios dice. Y es por eso que las palabras de Pablo a Timoteo son tan importantes y siguen siendo importantes para cada cristiano. Cuando Pablo dice estas palabras a Timoteo, las palabras que están aquí en la pantalla, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Eso no solamente es para los pastores, eso habla de todos los cristianos que son guiados por la palabra de Dios, que confían en la palabra de Dios, están sometidos a la palabra de Dios, tienen que saber usar la palabra de Dios correctamente, trazar bien la palabra de Dios. Y obviamente cuando hablamos de esto, hay una disciplina que se dedica a esto, que es la interpretación bíblica. Pero todos los cristianos podemos hacer una interpretación sin ahondar en los detalles de lo que es una exégesis o una interpretación exhaustiva de un pasaje, con una muy buena lectura, ¿sí? Y centrándonos en lo que el contexto nos informa acerca del pasaje. Pero no es este el común denominador con las personas que leen la palabra de esta forma al pinochazo, sino que abren la Biblia, como ya dije, y leen cualquier versículo y entonces lo acomodan a sus circunstancias creyendo que eso es lo correcto para sus vidas. Abren la Biblia, como dice ahí al azar, leen un versículo cualquiera de forma mística y sobreespiritualizan sacándolo de su contexto. El segundo error, que es muy parecido a este, es otro error, perdone, ese es el uso correcto. El segundo error es muy parecido y es leer la Biblia fuera de su contexto. Ya no es solamente espiritualizarla o hacerlo de forma mística o sacándola de su contexto, sino que ahora es sacándola de su contexto, ¿sí? Entonces, pensemos en otra persona que está orando ahora está orando por su trabajo, ¿sí? Por algunos compañeros que fueron despedidos, quiere saber si debe tomar una decisión. Nuevamente abre la Biblia en un evangelio, lee Lucas capítulo 10, versículo 37,
y se enfoca en la última parte de ese versículo donde Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta persona asume que esa es una respuesta a su oración, que es una salida a lo que él está viviendo en su momento. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema de pensar que esta pueda ser una respuesta y pueda ser una forma correcta de usar la palabra de Dios cuando estamos tomando decisiones? Pues sencillamente que estamos ignorando el contexto del pasaje. En este caso, que es una parábola, que es la parábola del buen samaritano que todos conocemos, y las lecciones aquí o los principios que rodean esta parábola están orientados a desarrollar más la misericordia, la bondad, ¿sí? Y no le ayudan a la persona porque no es el tema central de ese texto. Entonces, así como estos versículos, pueden haber otros versículos que de hecho son usados y sacados de su contexto y son famosos por eso. Y son versículos que usualmente las personas usan para tomar decisiones y generalmente son decisiones erradas. El Salmo 46:10, por ejemplo, dice, es un salmo que muchos citan y muchos conocen: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones. Y lo interesante es que la mayoría de personas hacen tanto énfasis en la primera parte del versículo, quédense quietos. Entonces, este es el versículo más típico para los cristianos que no quieren hacer nada. Incluso le citan el versículo a los pastores, no es el tiempo de quedarme quieto y esperar en el Señor. Otros versículos como Jeremías 29, y hay una larga lista de versículos sacados de su contexto y mal usados por los cristianos, y esto no es una coincidencia, es por algo que estos versículos hacen parte de esa lista. Jeremías 29:11 es otro versículo que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este es el versículo para los que piensan en el éxito y no quieren pasar por nada de sufrimiento. Entonces, son versículos ideales para poner una tarjeta de cumpleaños, para enviar una postal. Son versículos que generalmente no se tienen en cuenta en su contexto. Y muchas veces con versículos como estos se toman decisiones o deciden ir a un lugar o emprender un viaje o hacer otro tipo de cosas. Y quizás el versículo más famoso y más conocido de todos es Filipenses 4:13. Yo estoy seguro que ustedes lo han visto por lo menos en la parte de atrás de un vehículo, ¿sí? Ese es el más famoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Eso es para para los cristianos que todavía juegan la lotería o los que quieren llegar a tiempo cuando salen tarde de su casa al trabajo. Entonces empiezan a citar el versículo de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creen que de alguna forma o místicamente o sacando el versículo de su contexto van a ser respaldados porque ese versículo está en la Biblia. ¿Mm? Y tenemos que entender que no solo porque un grupo de palabras provienen de la Biblia, no significa que sean el mensaje que Dios tiene para nosotros. Sí son palabras inspiradas por Dios, pero tienen que ser entendidas en su contexto y aplicadas en nuestro contexto para que sean el mensaje de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aprender a leer la Biblia correctamente para poder hacer una buena aplicación de ella y tener en cuenta su contexto. Entonces, para tomar buenas decisiones tenemos que aprender a usar la Biblia correctamente. Y hay otros cursos que pueden profundizar en esto y ayudarnos a entender todo el marco de la Biblia y seguramente le van a dar mucho más peso a nuestras decisiones. Recuerden lo que Pablo dice: usa bien la palabra de verdad. Ahora hablemos entonces del uso correcto. Conoce la palabra de Dios para interpretarla adecuadamente, meditarla, orarla, memorizarla y aplicarla correctamente. ¿Sí? Es la meta, creo que de todos los cristianos. Debemos trabajar en ello. Y creo que muchos vamos a demorar un buen tiempo en nuestra vida, vamos a dedicar nuestra vida a esta tarea de conocer bien la palabra de verdad. A algunos les toma más tiempo que otros, pero no importa. Todos tenemos una curva
diferente aprendizaje, pero tenemos que desarrollar destreza en usar bien la palabra de Dios para que podamos tomar las decisiones que son más acertadas y que más glorifiquen al Señor. Y con eso adquirir al mismo tiempo la sabiduría que todos anhelamos. Es la forma en que vamos a poder minimizar los riesgos cuando tomamos una mala decisión, si conocemos bien la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos usar la palabra de Dios en forma correcta cuando tenemos que tomar decisiones? Y aquí vamos a hablar de 4 categorías en que la Escritura nos brinda dirección. Vamos a mirar eso. Y a mí me gusta pensar, no sé si ven esa pequeña navaja suiza ahí, lo hice intencionalmente como una ilustración, porque a veces, y yo no sé si ustedes conocen algo de las navajas suizas, y no voy a hablar aquí de la historia de la navaja, pero hay unas que tienen muchísimas herramientas, ¿sí? Pero usualmente se usan las mismas herramientas. Y lo importante con una herramienta es que podamos saber cómo se usa precisamente. Y si solamente usamos 3 de las 15 o 20 o 30 herramientas que puede tener una navaja, pues es un inicio para empezar. Y aquí hay cosas básicas por las que podemos empezar, 4 categorías que podemos distinguir bien para poder usar la palabra de Dios con más precisión. Porque podemos hacer una lista muy larga y ahondar en ella, pero aquí vamos a ver 4 cosas importantes dentro de las categorías que nos brinda el autor para poder distinguir y hacer un buen uso de la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos los mandamientos específicos. Esa es la forma más obvia mediante la cual la palabra de Dios nos guía. Es a través de mandamientos claros y específicos. Esa parte no es negociable. Esa es la voluntad de Dios para mí, ¿sí? Cuando yo pienso en un mandamiento, pienso en algo que simplemente no es negociable, ¿sí? Cuando alguien dice, por ejemplo, es la voluntad de Dios para mí que yo abandone a mi esposa, pues yo no, si alguien me pregunta eso como pastor, yo no dudo ni voy a decirle, déjame orar por ti, voy a entrar en meditación para darte una respuesta sabia. No, yo con mucha velocidad le voy a decir, no, es obvio que no es la respuesta, ¿sí? Porque la Biblia simplemente nos dice que, pues no vamos, la Biblia dice no cometerás adulterio. Es un caso que se cierra, ¿sí? Y aunque esto parece obvio, pero en muchas ocasiones los creyentes se ven atrapados sintiendo que Dios les está guiando en una dirección o en otra. Cuando Dios diseñó el matrimonio, Dios lo diseñó hasta que la muerte lo separe. Y ese es el objetivo del matrimonio, glorificar la relación entre Cristo y su iglesia. Y cuando Dios lo hizo como una unión indisoluble. Entonces lo que Dios espera es que esa unión no se rompa. Entonces, y yo recuerdo el caso de un hombre que eh, llegó a nuestra iglesia eh, y llegó con mucho ímpetu, llegó muy emocionado y él traía una gran noticia. Era la primera vez que yo veía a este hombre. Y él entró ese domingo a nuestra iglesia y después de que terminó el servicio, él dijo que tenía una gran noticia para darme. Y su noticia era que Dios le había dicho que debería separarse de su mujer para poder servir en la iglesia. Y yo le dije, querido amigo, yo creo que tú estás cometiendo un error, ¿sí? Y me dijo, no, pastor, es que usted tiene que entender, y yo lo vi en un sueño, yo lo vi de muchas formas, Dios me lo mostró. Y yo le dije, ¿tú puedes pensar en un versículo en que Dios te haya indicado esto? Y obviamente no hubo una respuesta, ¿sí? Y fue la última vez que vi a este hombre. Entonces hay cosas que son demasiado obvias porque la palabra de Dios nos da imperativos, nos da mandamientos que esperamos, que espera la palabra de Dios que todos podamos entenderlos y obedecerlos. Pero como dije, en muchas ocasiones los cristianos se ven atrapados o los creyentes se ven atrapados sintiendo que Dios los está guiando en una dirección cuando están viendo un mandamiento específico en la palabra. Y aparentemente ahí es donde aparecen algunas contradicciones. Pero si sientes que Dios está dirigiéndote, por ejemplo, a cometer adulterio o a hacer algo que contradice su voluntad escrita, moral, eh,
bueno, tengo que decirte primero que te tienes que arrepentir y lo segundo es que seguramente estás basándote en tus emociones y no estás interpretando correctamente la palabra de Dios, ¿sí? Y, y debemos someter nuestros sentimientos, nuestras emociones a lo que la palabra de Dios dice. O si no, estamos equivocados y seguramente las decisiones que vamos a tomar también son decisiones erradas, decisiones equivocadas. Y por eso decimos que los mandamientos no son negociables. Ahora, en otra categoría son los principios bíblicos. Cuando hablamos de principios bíblicos, estamos hablando de verdades bíblicas, verdades infalibles y prácticas que se encuentran ahí en la palabra de Dios y pueden ser aplicadas a la vida cotidiana en diferentes formas. Y por supuesto, hay muchos mandamientos en la escritura que no prohíben con claridad una determinada acción, pero que de todos modos otros principios, ya sea explícita o implícitamente, te ayudarán a tomar una mejor decisión y a obedecer con más precisión la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí hay unos ejemplos que vamos a tomar. Vamos a ver algunos ejemplos. Digamos, ahí están los pasajes bíblicos que voy a mencionar. Digamos que estás luchando con responder a una invitación, a un almuerzo en tu lugar de trabajo, donde uno de tus colegas va a anunciar un compromiso de casarse con su novio. ¿Qué haces? ¿Qué haces en una situación como esa? Bueno, mm, obviamente te pone en una situación incómoda como cristiano, ¿sí? Pero no es como si te está directamente diciendo que te case o que te está invitando a su matrimonio, pero de alguna forma te quiere participar de lo que él va a hacer. ¿Y qué decides hacer? ¿Cómo tomas una buena decisión? ¿Acaso hay un mandamiento bíblico que te traza un principio, o bueno, hay un mandamiento que te dice no hagas esto? Bueno, pues no hay ningún mandamiento bíblico donde te dice no vayas a la cena de un amigo que no es un hombre, ¿sí? En todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿cómo tomas una decisión? ¿Cómo tomas la decisión de ir o no ir a ese lugar? ¿Qué haces en una situación como esta? Aunque no hay un mandamiento claro, sí hay un principio que te puede ayudar. Y aquí está el ejemplo en Efesios 5, el versículo 5 al versículo 7. Yo no los tengo aquí en la pantalla, pero pueden leerlos ahí en su Biblia. Tómense un minuto para buscar su Biblia, espero que la tengan ahí a la mano. En Efesios capítulo 5, el versículo 5 al versículo 7. Permítanme leer esos versículos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y no sé si notan esa última parte, no seáis pues partícipes con ellos, pero yo aquí en estos versículos veo un principio muy claro y muy útil para tener en cuenta cuando uno está o pueda estar en una situación como esta, ¿sí? Aunque la Biblia no nos da un mandamiento claro, nos da un principio de algunas cosas que nos dejan ver implícitamente de algunas cosas que no deberíamos participar. Ahora, otro principio bien alineado con lo que estamos mirando está en Romanos 1:32. Ahora déjenme leer ese versículo también. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Mm? Ahora, yo no entiendo todo, pero no sé cómo es posible que tú siendo un cristiano tu mejor amigo pueda ser un hombre homosexual o una persona homosexual. Bueno, o quizás a menos de que lleves poco tiempo como creyente. Y bueno, no me quiero meter en ese tema porque yo sé que es un tema bastante controversial y no estoy preparado para eso, pero hay principios en donde la palabra de Dios nos va a ayudar a tomar
decisiones como si tenemos un buen amigo o consideramos a una persona amigo cuando tiene otra orientación sexual, o si debemos asistir a un lugar donde las prácticas de alguna forma que vemos en ese lugar contradicen nuestra fe o la forma en que nosotros pensamos. Y la palabra de Dios es nuestra única salida para poder tomar una buena decisión. No podemos simplemente basarnos en lo que estemos sintiendo, en lo que la sociedad dice. Sabemos cómo está la sociedad, no podemos solamente respaldarnos en nuestra educación, porque eso está cambiando y varía. O sea, no hay, eso no nos da ninguna confianza porque no es un absoluto, pero la palabra de Dios sí lo es y debemos confiar completamente en ella. Entonces podemos ver aquí un principio y en ese versículo que leímos en Romanos, en la última parte del versículo dice, sino también se complacen con los que las practican. Y hay algo interesante que dice el apóstol Pablo, que no solamente juzga o condena algunas prácticas pecaminosas, sino también a aquellos que están muy cercanos a esas prácticas y que de alguna forma están aprobando esas prácticas cuando no están de forma radical haciendo defensa a su fe o a lo que han creído del Evangelio. Y yo sé que eso no le cae bien a todo el mundo, ¿sí? Porque hoy hay una discusión muy fuerte acerca de ese tema. Entonces, ¿de qué manera puedes actuar en una situación como esta eh, sin que participes con otros en su pecado y sin que parezca que estuvieras aprobando su pecado? ¿De qué forma puedes hacerlo? Bueno, yo sé que eso requiere un poco más quizás de oración, un poco más de sabiduría, incluso algo de consejos para algunos quizás sea un asunto de solamente decir sí o no, pero para otros no. Y cada uno va a tener que buscar la respuesta a esa pregunta. Pero quizás esa sea la oportunidad para mostrar su fe y testificar de lo que ha creído a otras personas. Pero hay algo que me ayuda a mí a pensar y es si tu decisión comunica el evangelio de alguna manera. Lo que tú decides en ese momento comunica el evangelio de alguna manera. Porque si somos cristianos debemos apuntar a algo. Y creo que es a eso, ¿no? A obedecer a Dios, a tener en cuenta sus principios y a que lo que estamos decidiendo, pues comunique lo que creemos. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Otra categoría, bueno, vamos a pasar primero a esta, son los objetivos y motivos bíblicos. Cuando hablamos de objetivos y motivos bíblicos, la Biblia puede y debe juzgar nuestros motivos y nuestros objetivos. Y la Biblia debe ser nuestro catalizador para poder pensar bien sobre lo que nos motiva a hacer algo. Y algunas veces cuando nos sometemos a la palabra de Dios, pues eso desenmascara lo que realmente no es bíblico en nuestros corazones. Ya hemos escuchado en las primeras dos lecciones, en las dos primeras semanas, que el corazón es engañoso, y si el corazón es engañoso, pues debemos someternos a la palabra de Dios para que precisamente la palabra de Dios escudriñe nuestro corazón, examine nuestro corazón, nuestras motivaciones y juzguen si nuestros propósitos y nuestro objetivo se alinea con la voluntad de Dios. Entonces, usemos esto como ejemplo, si un joven está saliendo con una chica y quiere saber si esa persona sería una buena esposa en el futuro, ¿qué puede hacer ese joven para mirar, para estudiar sus motivaciones? Bueno, estudie un pasaje de la Biblia, puede coger Proverbios 31 para ver cómo sería ella como una esposa piadosa, ¿sí? Y evalúe entonces, deje que la Biblia le comunique a usted realmente si esa es la persona, no se guíe solamente por lo físico, ¿sí? Ahora, si lo que quiere es ver cómo debería ser un esposo que le teme al Señor, pues vaya a otro pasaje, al primera de Timoteo, al capítulo 6, a los versículos 6 al versículo 10, para mostrar si hay algunos patrones, algunos comportamientos pecaminosos en la búsqueda de esa persona, si se alinea lo que esa persona está creyendo, con lo que usted espera ver en un hombre piadoso o un hombre de Dios.
Ahora, puede ser útil en esto de los objetivos y de los motivos, hacer una lista para mirar realmente o hacer un buen juicio de ellos a la luz de la palabra. Y puedes anotar eh, los motivos y los objetivos que observas en la escritura, buscar algunos pasajes bíblicos para mirar si de pronto, por ejemplo, tú quieres cambiar de trabajo, quieres escoger un trabajo porque X trabajo te pagan mejor. Entonces tú necesitas saber si está bien que tomar esa decisión y buscar un trabajo simplemente porque alguien te ha ofrecido un mejor salario. Bueno, ¿cómo haces para juzgar si tu motivación es la correcta? Nuevamente, regresa a la Biblia, vea este pasaje, de pronto lees ese pasaje en Timoteo, el capítulo 6, y ves si realmente lo que te está llevando a tomar esa decisión es tu propia avaricia, ¿sí? Y no simplemente una decisión orientada porque quieres darle un mejor futuro a tu familia, como suele uno escuchar. Y cuando uno hace esto, hermanos, uno tiene que poner eso en una balanza, tiene que mirar varias áreas de su vida, no puede simplemente tomar una decisión pensando en la parte económica sin considerar otros factores. Normalmente yo le digo a las personas, bueno, si van a hacer esto, si van a cambiar de un trabajo, miren cómo eso afecta su vida familiar, miren cómo afecta su vida en la iglesia local, mire cómo afecta eso su tiempo libre, cómo afecta eso su salud. Y entonces la palabra de Dios nos puede informar de todo eso para darle un balance a nuestra decisión y así poder ser más objetivos o más bíblicos en la decisión que vamos a tomar. ¿Sí? Por eso el salmista decía, David decía en el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el salmista reconoce en ese salmo su condición espiritual y su limitación para darse cuenta si sus motivaciones son las mejores. Y él ruega a Dios que Dios intervenga en su vida para que Dios lo guíe y realmente él pueda tomar buenas decisiones y agradar a Dios con su vida, porque el mismo David no estuvo exento de malas decisiones, también erró simplemente por no considerar algunas de estas cosas que ya hemos visto, ya sean los mandamientos o los principios bíblicos y también sus motivaciones. Ahora, eh, otra categoría es la sabiduría. Honestamente, cuando hablamos de la sabiduría, podemos pensar eh, pues que todos tenemos algo de sabiduría, ¿sí? Y la forma principal en que la Biblia nos ayuda a tomar decisiones a veces no tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos, ¿sí? Es simplemente la forma en que nosotros hemos crecido en el Evangelio, la forma en que tú has aprendido el Evangelio, que te va a ayudar con el tiempo a tomar las decisiones o a tener mayor destreza aplicando la palabra de Dios, aplicando esos mandamientos, esos principios, y a examinar y evaluar tus motivaciones. Entonces, no es solamente información bíblica entrando a tu cabeza, ¿sí? No es eso, sino también que la palabra de Dios tiene que ir haciendo un trabajo en tu mente cuando te comunica lo que tienes que hacer, pero tiene que bajar a tu corazón para ayudarte a rendir tus emociones, a inclinar tu corazón hacia Dios para que puedas tomar las decisiones más correctas y que más glorifiquen o agradan al Señor. Entonces, permite que la Biblia de- eh, permee todas las áreas de tu vida para que tengas mayor destreza en tu vida y así puedas conseguir la sabiduría que tanto anhelamos en el Señor. ¿Sí? Y esa es la meta cuando hablamos de sabiduría. Y la pregunta es si estamos invirtiendo tiempo en la Biblia y si ese tiempo nos ayuda no solamente a chequear que estamos haciendo una tarea todos los días, sino si ese tiempo en la Biblia nos está dando elementos para nosotros tomar decisiones diariamente y ayudarnos con el diario vivir.
A mí me gusta, como dice el autor aquí, cuando él habla y pone a David como ejemplo nuevamente. Dice cuando habla del Salmo 1, donde David describe: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Mm? Y yo creo que es el resultado de eso, de esa práctica constante, cotidiana de la palabra de Dios. Entonces debe ser precisamente adquirir sabiduría. Si tú no estás diariamente en la palabra de Dios y solamente cuando necesitas tomar una decisión trascendental, entonces acudes a la Biblia corriendo, vas en busca de un consejo, pues va a ser más difícil poder entender lo que la Biblia o lo que Dios quiere decirte, ¿sí? Pero si te familiarizas con ella, si estás orando, si estás memorizando, si estás meditando, es mucho más fácil entender, escuchar a Dios a través de su palabra y poder adquirir esa sabiduría y llegar a tomar buenas decisiones. Entonces, definitivamente tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Para, y si conocemos bien la palabra de ella, entonces ella nos va a ayudar. Eh, Hermano, perdón que creo que quité la pantalla por accidente, la tuya. Si puedes compartirla otra vez. Eso era para despertar a todos. No, no, no. Está bueno, excelente, hermano. bien. Si puede. Bueno, ya vamos a pasar a la segunda, pero estaba terminando eh, con esta primera herramienta de gracia, que es el enfoque en la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos, hermanos, que amar la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces los Salmos, por ejemplo, es un libro, eh, bueno, solamente para citar el Salmo 119, tómenlo como un ejemplo, pero miren cuánta exaltación del salmista a la palabra de Dios, donde realza la importancia de cada uno de sus hijos, de su pueblo, para que estén meditando en la palabra de Dios, para que degusten la palabra de Dios, para que amen la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea algo tan personal en la vida de cada persona, de cada individuo. Eh, es ella, es la palabra de Dios, quien va a terminar moldeándonos, es ella quien nos va a dar la sabiduría. eh, y algo muy importante, necesitamos creerla, necesitamos creer la palabra de Dios para que podamos vivirla y hacerlo con gusto, hacerlo con alegría. ¿Sí? Yo desafortunadamente tengo que decirles esto, yo conozco tantas personas que son eruditos en la escritura, personas que, wow, tienen un manejo de la Biblia, y seguramente algunos están aquí escuchándonos esta noche, que, wow, saben versículos de memoria, han profundizado en pasajes, en libros enteros de la Biblia. Pero, ¿cuánto carecen esas personas de sabiduría en el momento de tomar decisiones? Y bueno, el mejor ejemplo creo que lo podemos citar es Salomón, ¿cierto? Un hombre que tuvo tanta sabiduría para dirigir una nación, pero en su propia vida fue un desastre. Y era un hombre que estaba muy cerca a Dios. Ahora, todos estamos expuestos a lo mismo, ¿sí? Y no podemos dejar solamente que la palabra de Dios entre a nuestro cerebro, si no está también llegando a nuestro corazón, si no está doblegando, como ya dije, nuestras emociones, nuestros deseos, si no está mortificando, matando nuestro deseo de pecar. Y esto es una práctica diaria. Entonces, bueno, ya vimos el uso de la palabra de Dios y cómo debemos tener relación a ella para poder tomar buenos consejos. Y espero que con esto nos animemos a ser fieles en las cosas pequeñas, porque es interesante y nuestros países son muy malos para hacer estadísticas. En Estados Unidos hay muy buenas estadísticas de esto que voy a decir, pero si hiciéramos estadísticas de cuántos cristianos son fieles haciendo una lectura cada día, nos sorprendería escuchar los resultados de eso, hermanos. Y yo creo que eso hace una gran diferencia. Generalmente cuando alguien eh, viene a pedir un consejo a nuestra iglesia, yo siempre hago esa pregunta: ¿qué estás leyendo? ¿Y cuál creen que es la respuesta? No, pastor, es que con el trabajo, y siempre hay un pero, siempre hay una excusa, y la gente no está leyendo la palabra de Dios.
y esperan que la vida funcione bien alrededor de todas las decisiones que tienen que tomar diariamente cuando no están dejando que Dios hable a sus vidas y transforme sus vidas a través de la palabra. Y por eso es que es tan importante tener una relación con ella y ser fieles en lo poco, ¿sí? Muy bien, hablemos entonces, ya hablamos de la palabra de Dios, ahora veamos el uso de la oración. Otra gran debilidad de la iglesia hoy día. Mateo capítulo 26, versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Y esta parte de la oración de Jesús es estremecedora. Esta no es la única vez que Jesús ora en este pasaje. Son 3 veces que Jesús está orando y lo hace con una devoción y es de forma impresionante. Ahora, todos sabemos que la oración es algo primordial, que es algo eh, indispensable en la vida cristiana, pero no es suficiente con saber esto. No es suficiente eh, con pensar que esto es algo importante cuando realmente nuestras vidas no reflejan que somos personas de oración. Entonces hablemos del mal uso primero de la oración. Al igual que hicimos anteriormente, comencemos con las formas pobres de usar la oración cuando estamos tomando decisiones. Entonces hablemos de formas equivocadas cuando estamos orando. Eh, esta es bastante clara, pero de todas formas deberíamos considerar cuando deberíamos orar para que Dios haga algo que Él prohíbe. Muchas personas están tratando de doblar el brazo de Dios. A veces es por ignorancia, porque no saben que hay un principio o un mandamiento que Dios ha revelado, que por su propia naturaleza Dios no va a hacer algo así, pero insisten pidiendo algo contrario a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Como pedirle a Dios que establezca algunos jóvenes dicen es que están orando porque tienen una relación con una joven que no es cristiana y quieren que Dios apruebe esa relación. Bueno, Dios dice que no puede haber, que hay yugo desigual con un cristiano y uno que no es cristiano. O sea, ya hay principios bíblicos que nos ayudan a pensar en si debo estar orando de esta forma o no, ¿sí? Hay otras personas que ya no lo hacen de esta forma, sino que en vez de hacerlo así, piden una señal. Algunos llaman a esto el método del vellón mojado. Recibe su nombre del relato de Gedeón en el libro de Jueces, por allá en el capítulo 6. Ellos dicen, Señor, si quieres que ella sea mi esposa o él sea mi esposo, que yo vea 3 aviones de guerra volando sobre esta ciudad. Y usé ese ejemplo a propósito porque fue algo que yo escuché. Un hombre me dijo eso. Me dijo, yo le pedí a Dios que si esa iba a ser mi esposa, que pasaran 3 aviones de guerra esta semana sobre la ciudad. Y claro, justo estábamos celebrando el Día de la Independencia, entonces no fue tan difícil, ¿cierto? Solo, solo tenía que esperar. Y bueno, tomó la decisión y esa fue su señal. Eh, Pasaron los aviones de guerra y él tomó la decisión de casarse. ¿Qué hay de malo con algo así? Cuando usamos este tipo de oración y tratamos de manipular a Dios diciéndole cosas como estas. ¿Mm? Bueno, algunas personas son más directas y otros son más arriesgados, eh, pero en realidad Dios nunca promete que lo que hizo con Gedeón lo va a hacer con otras personas. Aquí vemos algo excepcional, ¿sí? Cuando toda la escritura dice la palabra de Dios, o Pablo dice a Timoteo, toda la escritura de Dios es útil para instruirnos en justicia. Y Dios lo que quiere es preparar a cada hombre para que todos seamos entrenados, preparados para toda buena obra. Es la palabra de Dios que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pidiéndole a Dios orientación, guía. Pero muchos prefieren otra vez usar esta clase de técnicas ya sea místicas
o simplemente sacándolas de su contexto para pedirle a Dios algo que un hombre hizo en la Biblia. Pero ¿cuántos hombres hicieron eso en la Biblia? ¿Mm? Gedeón y Gedeón. Además de que Gedeón no está en la lista de Hebreos capítulo 11 en el Salón de la Fama, porque no es un buen ejemplo para tomar decisiones, ¿sí? Aunque mostró algo de fe, esta no es la forma normal en que nosotros vemos que los hombres en la Biblia toman decisiones y le pudo funcionar a Gedeón, sí, pero esta no es la forma extraordinaria en que Dios perdón, esta es una forma ordinaria en que Dios ha obrado a través de su palabra. ¿Sí? Eso es algo excepcional, único que Dios hizo con este hombre. ¿Sí? Eh, no eres más espiritual cuando tomas cuando pides una señal, no estás mostrando más fe tampoco, al contrario, yo creo que estás mostrando algo de incredulidad porque no es suficiente la palabra de Dios para tu vida y necesitas una prueba, necesitas algo visible y entonces eso habla de que no tienes una confianza en lo que Dios ha escrito, ¿sí? Y mucho de eso tiene que ver que nos asusta con tomar decisiones sin ver, ¿cierto? Sin tener cosas eh, más claras, más vistas. Y yo sé que esto es difícil, pero en realidad esto tiene que llevarnos a desarrollar mucha más confianza en la palabra de Dios. Entonces, cuando oramos sin entendimiento, deberíamos orar para que Dios haga lo que Él prohíbe o pedir señales cuando tenemos su palabra. No, la respuesta es no. Este no es el camino correcto cuando vamos a buscar decisiones, ¿sí? Pero ahora hablemos de la forma correcta. Entonces, ¿cómo debemos orar y cómo podemos usar la oración como una herramienta de gracia para que Dios nos ayude e intervenga en el momento en que estamos tomando decisiones y que esas decisiones sean acertadas? Bueno, pensemos en algunas cosas. ¿Cómo deberíamos orar entonces? Es la pregunta que Jesús contesta quizás cuando él está enseñando, perdón, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos ahí en, en Mateo, en el capítulo 6. Bueno, este es otro pasaje, pero podemos, es otra parte del pasaje. Eh, dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre vuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdón, quito esto de aquí. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Y aquí en este pasaje, eh, nosotros podemos ver varias cosas importantes que nos ayudan a entender cómo este pasaje nos debería servir para tomar buenas decisiones y cómo nos debería ayudar para orar mejor, ¿sí? Vamos a destacar tres cosas de estos versículos que deberían informar cómo deberíamos pensar sobre la oración en relación a la dirección para tomar decisiones. En primer lugar, es que una vida de oración bien informada tendrá como referencia a Dios como un padre. Y miren cuántas veces ahí subrayé la palabra del texto
ora a tu Padre y tu Padre que ve en lo secreto, y luego en el versículo 8, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen, y luego en el versículo 9, oraréis así, Padre que estás en los cielos. Y bueno, por lo menos esas 4 veces se está mencionando como Padre, Dios como Padre, aquel que es nuestra fortaleza, aquel que es nuestro refugio, nuestro escudo y nuestra protección, también es nuestro Padre. ¿Sí? Y Jesús enfatiza en este punto en el siguiente capítulo cuando dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las pidan? Y yo no sé cuántos son papás aquí, ¿sí? Pero cuando se trata de un padre, un buen padre va a dar siempre no lo mejor, porque a veces decimos lo mejor a sus hijos, no, lo que sus hijos en realidad necesitan. Y no siempre eso es lo mejor, ¿sí? Entonces, cuando se trata de orar con respecto a la toma de decisiones y a nuestra búsqueda por dirección, debemos saber que Dios te dará todo lo que es bueno para ti, pero que también está alineado con lo que el Padre está pensando. ¿Sí? Porque el Padre tiene la autoridad para decidir si lo que te da es si lo que tú estás pidiendo es lo que Él te va a dar, ¿sí? Y yo creo que eso en sí mismo es reconfortante saber quién es Dios y que Dios actúa como un Padre que ya reveló sus deseos hacia nosotros y que como Padre tiene la obligación moral eh, o se somete a su palabra para simplemente cumplirla y así nos da a nosotros mucha confianza como hijos suyos, ¿sí? Que Él no está pensando o no está dudando sobre lo que debe hacer, sino que sabe exactamente como un buen padre lo que necesitamos, ¿sí? Y muchas veces antes de que nosotros pidamos a Dios, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero quiere escucharlo. Entonces, por eso es necesario entrar a su presencia y pedirle a Dios con mucha paciencia y con mucha humildad que Él nos guíe y nos oriente, sabiendo que Él es nuestro Padre y qué cosas nosotros necesitamos. Entonces, eso cuando hablamos de Él como Padre. Segundo, cuando hablamos de una vida de oración correcta y cómo debemos orar, debemos tener una vida de oración bíblicamente informada, colocando los grandes, a ver, aquí tengo otra diapositiva, aquí, oro. Entonces, orar por la voluntad de Dios y no por la nuestra. Entonces, cuando estamos hablando de tomar decisiones, no tenemos simplemente que pedirle a Dios que nos ayude a descubrir lo que nosotros queremos escuchar, sino que realmente Él alinee lo que nosotros deseamos hacer con lo que Él ha predeterminado para nosotros. Entonces, una vida de oración bíblicamente mm, va a colocar primero los propósitos de Dios antes que nuestros propósitos y va a obligarnos a someternos a Él. Por eso Él decía ahí, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿sí? Y cuando mostramos esa humilde sumisión y respeto a la obra de Dios, esto le da un lugar prioritario a la voluntad de Dios antes que a la nuestra, pero muchas veces queremos orar sin importar si lo que estamos pidiendo está alineado con la voluntad de Dios o no, ¿sí? Eso no quiere decir em, pues que no podemos pedir cosas a Dios eh, em, pues que cosas que nosotros no consideremos importantes, ¿sí? Cuando hablamos de cosas no trascendentales, pero debemos someternos a las respuestas que Dios nos dé. Eso es lo que quiero decir. Sí, es que cuando pienso en esto, hermanos, en la forma en que debemos orar, simplemente pienso en que nosotros muchas veces estamos esperando que Dios apruebe lo que nosotros queremos decir o queremos hacer
pero no estamos buscando su voluntad, no estamos buscando alinearnos con su plan soberano, con las cosas que Él tiene preparadas para nosotros como sus hijos, sino que simplemente deseamos que Él nos apoye en lo que estamos haciendo. Bien. Entonces, finalmente hablamos de nuestra oración debería conocer una dependencia o debería tener una dependencia de Dios. Y aquí podemos mirar nuevamente el pasaje porque el pasaje dice claramente, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Sí, y cuando menciona eso, pues habla del día a día. Y aquí dice, por lo menos en el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y eso nos ayuda, nos informa que hay una relación. Yo creo que ese pasaje viene de la experiencia que tuvieron los hebreos en el Éxodo, en el capítulo 16, cuando los israelitas recogían el maná. Dios no les permitió, sino que recogieran solamente eh, lo que necesitaban para el día. Lo demás, si recogían algo más, se podría. Entonces, eso para simplemente hablar de una dependencia, de una humildad que ellos deberían experimentar sometiéndose a la voluntad de Dios, ¿sí? Y hablando de lo que ellos, de lo que Dios sabe que ellos necesitan, porque humanamente uno puede pensar que necesita algo, pero solamente Dios sabe si realmente uno lo necesita o no. ¿Sí? Y por eso es que debemos decir que nos rendimos a la voluntad de Dios. Bueno, y aquí también podemos hacer algo muy práctico cuando hablamos de orar diariamente, y yo creo que hay muchas formas de tener una disciplina diaria de oración y de buscar dirección diariamente al Señor, pero todos deberíamos tener alguna práctica bíblica que nos ayude a tomar decisiones y que nos ayuden a mantener diariamente escuchando a Dios para tomar buenas decisiones eh, a largo plazo. Creo que vas bien, hermano. En eso iba a decir algo con respecto a Gedeón, que el ejemplo de Gedeón es muy claro, porque si miramos en el contexto de Jueces, es un libro que va en declive, y él es un ejemplo de un juez que realmente no muestra fe como Dios quiere. Dios le dijo lo que debía hacer y él buscaba confirmar eso con algo extra. Dios en su misericordia se lo dio, pero él no es un buen ejemplo de cómo buscar la voluntad de Dios. Sí, y es bueno lo que acabas de decir porque nos ayuda a pensar en un ejemplo de algo que sí está en la Biblia, pero ponerlo en todo su contexto para examinar su Biblia, su vida, perdón. Es como algunos toman a David como ejemplo en algunos aspectos de su vida, pero tenemos que mirar toda la vida de David y darnos cuenta que en algunas áreas podemos imitar algunas cosas y otras no son tan acertadas. Sí, Frank, ¿tienes una pregunta? Exacto, yo tengo que habilitar el uso de los micrófonos. A ver, ya. Mm, Yo sí veía que no podía hablar. Buenas noches. buenas noches. Dios los bendice. Bueno, con respecto a lo que estaba hablando ahorita, Pastor, veo que aquí nos tenemos que primero someter a la palabra de Dios para saber su voluntad. Pero también debemos ver las circunstancias en que se encuentran las personas en el momento dado para que se cumpla su voluntad. Porque creo que todos entramos en un proceso de sanación de nuestros corazones. Y cuando asistimos a una iglesia, asistimos como si fuera un hospital, donde nos van a ayudar a comprender la palabra un poco más y a sanar todas esas heridas que hemos tenido durante nuestra vida. Entonces creo que para saber la voluntad de Dios tenemos que afianzarnos
como dije al principio, mucho la palabra, pero también Dios nos va llevando por un camino que muchas veces pensamos que no es, porque nos sometemos tanto a la palabra que no vemos claridad en ella, porque ella nos guía. No vemos claridad para muchas veces salirnos de ahí, y entonces Dios nos guía de una manera fuerte, y nos dice por ahí no es, por ahí no es, y hasta que llevamos. Porque sabemos que cuando nosotros estamos en rebeldía, estamos caminando en un camino contrario al que Él quiere que nosotros sigamos. Y muchas veces hay cosas que nos toca que hacer, que muchas veces Él mismo en la palabra nos dice que no lo debemos hacer. Entonces es por el mismo, creo que es por las mismas circunstancias en que nosotros llegamos a Dios, que nos toca que tomar decisiones que están fuera de ¿cómo le diría? De esos mandamientos, los cuales nosotros venimos a seguir para estar ¿cómo es? En convicción con su palabra. Bien. Me parece que... Gracias, Franklin, gracias. Sí, yo creo que eso que has dicho es importante porque eso es precisamente lo que hace la oración. Conecta lo que conocemos de Dios y lo que lo que la palabra de Dios nos comunica, pero nos ayuda a nosotros a someternos a lo que ya hemos conocido de antemano. Pero muchas veces, pues eso no es fácil porque va en contra muchas veces de nuestros intereses, de nuestros propios deseos. Y una de las grandes luchas que tiene el cristiano es orar cuando no tiene ganas de orar, ¿sí? Y en ese momento es que necesitas orar, pero obviamente no, las circunstancias pueden ser muy diferentes en las que cada persona esté orando, pero todos los cristianos estamos llamados a buscar el rostro de Dios y a buscar sabiduría por medio de la oración. Es una de las herramientas que tenemos, desafortunadamente es una de las que menos usamos. Yo creo que lo que vamos a hablar a continuación con respecto a los consejos, muchas veces como que reemplaza un poco, y a mí me asusta eso, como que reemplaza la práctica de la oración, la destreza que deberíamos tener para escuchar a Dios, para dejar que Dios nos guíe, porque muchas veces es más fácil escuchar a alguien a quien yo estoy viendo y que esa persona me dé un consejo y que me lo traiga sintetizado en vez de tratar de discernir algo que yo estoy leyendo o escuchando en la palabra de Dios. Y obviamente eso es menor esfuerzo, pero no significa que sea necesariamente lo mejor. Y en esto tenemos que pensar que esto es un balance entre lo que sabemos de la palabra de Dios, en nuestras oraciones y el consejo. O sea, son varias herramientas que tenemos y todo eso está ahí alrededor de lo que llamamos vida de iglesia. Bueno, yo no creo que tenemos todo el tiempo para contestar todas las preguntas porque nos falta una sección, pero podemos contestar una pregunta más y si al final tenemos unos minutos más, podemos contestar otras preguntas. Así que no sé quién levantó la mano primero, pero el pastor Vanessa Bermúdez. Vamos a ver si te escuchamos hoy, Vanessa. Hoy sí me escuchan. Sí, ahí estás. Bien. Desde la clase pasada en la que se mencionó el libro Haz algo, ha quedado una inquietud muy fuerte en mí porque ¿qué herramienta puntual o de qué herramienta puntual podemos echar mano los indecisos como yo? Que pensamos y le damos mucha vuelta a una decisión frente a temas en donde, digamos, no hay una postura clara de si es bueno o es malo. Voy a citar un ejemplo. Emprender un negocio de un asunto legal, todo esto, ¿será que debo hacerlo? ¿Será que no? ¿Será que me va a ir bien o no me va a ir bien? ¿O esto me va a robar tiempo para ir a la iglesia o no? O sea, no todos los asuntos sobre los cuales tenemos que decidir, porque nos pasamos el día entero decidiendo, desde que nos levantamos de la cama hasta que nos dormimos. Todo es una decisión. Y en toda esa infinidad de decisiones que tomamos a lo largo del día, algunas cosas están muy claras, ¿cierto?
pero otras no tanto, otras están como en ese plano de lo que podemos hacer y que no se ve como malo necesariamente, podemos hacerlo. ¿Cómo saber si estamos en un buen camino dentro de ese campo de lo que sí podemos hacer al tomar una decisión? No sé si me voy a entender. Sí, 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 sin embargo, yo creo que te entendí, Vanessa, sin embargo, pues es muy compleja porque tu pregunta no es muy precisa, sino que es algo muy general. Y eso es lo que dificulta las cosas cuando queremos dar un consejo, ¿sí? Que precisamente no es el mismo consejo para todos en las mismas, porque no todos están en las mismas circunstancias y tenemos que evaluar una serie de factores que nos ayudan a determinar qué es lo mejor para cada persona. Entonces ahí viene la sabiduría en si aplicamos unos principios o otros principios y obviamente tenemos que hacer un análisis de todas las situaciones y las circunstancias para poder orientar a la persona. Pero si puedo mencionar algo específico otra vez, es si lo que tú estás pensando hacer comunica bien cómo tú o lo que tú crees acerca del Evangelio. Creo que eso nos debe ayudar. En las palabras de Pablo es más fácil decirlo, que todo lo que hacemos, lo que hagamos, agrade a Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo comunica eso? ¿Qué dice eso acerca del Evangelio, de lo que yo creo, de lo que yo vivo acerca de mi fe? Y yo creo que eso de una vez se expone realmente en nuestras motivaciones, de una vez nos tiene que confrontar con la realidad. Y lo difícil de eso es que muchos cristianos, como ya dije, no están leyendo la Biblia, no están orando diariamente, entonces pueden ser engañados por su corazón y tomar decisiones que no son acertadas. Pero si eres un buen creyente que estás leyendo la Biblia, que estás orando diariamente y estás pidiendo dirección de Dios y pides consejos, pues seguramente Dios te va a ayudar y vas a encontrar una buena salida a la pregunta que tienes que resolver o a la decisión que tienes que tomar. No sé si Pastor Jonathan quiere mencionar algo Sí, o pues añadir algo. pienso que la clase pasada, lo que yo enseñé, puede ayudar mucho porque es ver la realidad en la cual vivimos. Porque si es emprender un negocio, muchas veces no hay, o sea, eso puede ser perfectamente bien, pero uno tendría que echar mano de la sabiduría de los demás consejeros, buscar mucho el mercado, mirar las opciones, porque eso lo hemos visto. A veces alguien dice, no, yo quiero emprender un negocio y se basan más en algo místico y no mirar realmente si es algo factible, porque como ese libro, yo les mencioné que el libro, solamente el título habla, haz algo. Y en eso el autor habla de que hay mucha libertad dentro de la voluntad moral de Dios. Y ahí es cuando tenemos que mirar, bueno, cómo nos hizo Dios, qué fortalezas tenemos, mirar honestamente si esto va a ser factible o es simplemente como un sueño que siempre he tenido y ver si realmente se podría hacer. Ante la duda, ¿es mejor hacer o no hacer? Como hermano. Bueno, yo no sé, pero yo siempre que creo que uno tiene que balancear eso para saber si hay más dudas que certezas, ¿sí? Y si uno está más inclinado a dudar, ahí es cuando yo hablo de examinar o de evaluar los riesgos, ¿sí? Porque si evaluamos los riesgos, creo que eso nos tiene que ayudar un poco, ¿sí? Pero la verdad es que siempre van a haber riesgos y siempre va a haber algo de duda. Pero si minimizamos eso hasta un punto en que nos sentimos más cómodos, porque no hay un principio, por lo menos, que está sobresaliendo de la Biblia, que nos impide ir en esa dirección, pues podemos tener algo de confianza en el Señor. Porque igual no vamos a poder prever todo lo que vamos a hacer a futuro, ¿sí? Y que haya, porque Dios nos va a dejar equivocarnos, eso hace parte de su plan también, ¿sí? Para enseñarnos. Entonces, el asunto no es buscar una fórmula que nos ayude a no equivocarnos, sino a que lo que hagamos en el error incluso podamos glorificar a Dios con nuestra respuesta. Porque digamos que fracasamos en el emprendimiento, ¿sí? Ok, que Dios nos ayude para poder responder bien a eso, ¿sí? Para no meter a otros en problemas, para poderlo adorar, para no
dejar de congregarme, para no dar mal testimonio. Entonces, en eso Dios también puede ser glorificado cuando incluso fracasamos y tomamos una mala decisión, pero Dios nos enseña de esa forma. Bueno, déjenme terminar con esta última parte y quizás al final seguimos hablando un poco o respondiendo algunas preguntas. Vamos a la última parte, que son los consejos. Finalmente creo que esto concluye muy bien lo que en la toma de decisiones, esto es clave. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Me gusta cómo lo dice en esa versión, la versión de Reina Valera 60 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, pero tienen la misma idea, ¿sí? Que al final, sin importar la decisión que tú tomes, ¿quién está al final del camino? Pues el Señor, ¿sí? Porque yo veo la voluntad de Dios es como una avenida, ¿cierto? En la que nosotros vamos y todo lo que nosotros debemos hacer debe ser alineado, debe ser conducido por esa vía. Y esto de los consejos, de la palabra de Dios, de los principios, son como esas señales al pie de la avenida que nos ayudan a mantenernos en la avenida. Nos ayudan a mantenernos enfocados hacia donde vamos. Porque el problema con eso es que hay desvíos, ¿cierto? Hay retornos y a veces queremos salirnos del camino. Pero si ya Dios nos ha puesto en el camino, y eso es cuando reconocemos a su Hijo como nuestro Salvador, pues ya tenemos un rumbo, ya tenemos una dirección. Y la meta de todo cristiano debe ser buscar cómo agradar a Dios con todas las decisiones que toma en su vida. Entonces los consejos son algo supremamente importante si queremos precisamente disfrutar de todas las decisiones que Dios tome para nuestra vida al final del camino. Proverbios es un libro que da muchos consejos, nos ayuda a evaluar mucho nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nos ayuda a evaluar las decisiones que tomamos. Hay bastante sabiduría en ellos. Y yo creo que Proverbios debería ser la dieta de todos los cristianos para ayudarnos a crecer en esa parte. Ahora, la segunda parte de este versículo es un buen resumen de lo que hemos abarcado en las primeras 2 semanas de clase. ¿Por qué? Porque confiamos en la providencia de Dios, en su soberanía y en que Él tiene un propósito trazado para cada uno de nosotros, cómo cumplir, cómo llegar al final de la meta. Y eso lo ha hecho Él cuando nos pone a cada uno en el camino, como ya dije. Y la primera parte del versículo se refiere a lo que hemos abordado hoy, al planear nosotros nuestro camino y cómo usamos nosotros sus recursos, la palabra de Dios, cómo usamos la oración para poder disfrutar de ese trayecto al que nosotros llamamos vida, que finalmente tiene que ver con los planes futuros que Él tiene para los cristianos. Entonces, hablemos un poco de la forma incorrecta de buscar consejos para ir avanzando. Ya hablamos de que hay una forma incorrecta de leer la palabra de Dios, ya hablamos de que hay una forma incorrecta de orar y ahora hablamos de una forma incorrecta también de pedir consejos. Y lo primero que quiero decir es que no solamente son consejos, sino que deberíamos apuntar a que sean consejos bíblicos, porque todo el mundo está dando consejos. Si usted abre cualquier diario y le da un consejo, un canal de televisión están dando consejos, bueno, en cualquier lugar, mensajes, pues, en WhatsApp, en cualquier red social, están llenos de consejos. Pero estamos hablando de consejos bíblicos, consejos pertinentes, consejos que realmente apunten a Dios. Y cuando hablamos de eso, desafortunadamente, no muchas personas están buscando un buen consejo y un consejo bíblico, ¿sí? Entonces pensemos en algunas formas erróneas. Algunas personas buscan un consejo que sea selectivo, entonces no buscamos el consejo que podría o que esté de acuerdo a nosotros, que esté de acuerdo a la palabra de Dios, sino algo que nos convenga a nosotros. Entonces ya tenemos una lista de personas a las cuales normalmente les preguntamos algo, porque sabemos que esas personas se alinean con lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? Eso pudiera ser porque vemos el consejo simplemente como algo para chequear cuando estamos tomando decisiones. Ya oré, ya pedí consejo y ahora voy a la Biblia y busco un versículo que respalde lo que voy a hacer. Y eso es todo lo que hacemos, pero realmente no es la forma en que deberíamos hacerlo. Así que hablamos con personas que
que tienen la misma perspectiva que nosotros tenemos de un asunto, que seguramente nos dan algo de confianza y por eso nos acercamos a ellos. Proverbios 24:26 dice que una respuesta honesta es como un beso en los labios. Encuentra personas que se interesan más en darte una respuesta honesta que en decir lo que quieres escuchar, ¿sí? Y eso es lo que hacen personas que no están buscando un consejo bíblico, sino aprobación en lo que quieren hacer. Simplemente están buscando aprobación, alguien que respalde sus ideas. Y eso es, eso es triste porque en los consejos uno ve con tanta desilusión cada vez que tantas personas llegan simplemente a contar sus ideas extraordinarias sobre lo que han planeado hacer y en cuestión de minutos quedan desinflados, simplemente porque hay muchas cosas que no han considerado, ¿sí? Otras veces, otro error que también es malo, es nefasto, es cuando hablamos con personas que se encuentran en nuestra misma situación. O sea, están luchando con las mismas cosas que nosotros. De pronto, una mujer joven que quiere saber si ese es el hombre con el que quiere, si ese es el hombre al cual quiere unirse en matrimonio, entonces va y le pide a otra joven de su misma edad consejo para que ella le dé su opinión sobre esa persona por la que está orando. Y resulta que esa joven se está fijando en lo mismo que ella, en si es bien parecido, si habla bonito, si toca bien en la iglesia, y no son personas idóneas para darles un consejo centrado en la palabra de Dios, ¿sí? Luego están las personas que ponen demasiada fe en los consejeros, ¿sí? Y no realmente en el consejo, sino en los consejeros. O sea, dicen, no, esta persona se la sabe todas y esta persona tiene que decirme, lo que esta persona diga, eso es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, no importa lo que diga, las personas simplemente van como el caballo hacia adelante y si esa persona le da le dice un par de cosas, entonces eso cuenta. Y lo triste de eso es que muchas personas lo hacen en cuestión de segundos. Como todo el tiempo estamos aconsejando, alguien pregunta, pastor, ¿qué cree que debería hacer en esta situación? Y uno dice cualquier cosa, da una respuesta y esa persona toma eso como un consejo absoluto y luego resulta que cambió de trabajo o cambió de ciudad y uno dice, ¿pero qué pasó? Y cuando se encuentra esa persona dice, no, es que el pastor un día me dijo ahí en la puerta de la iglesia después de que salimos del culto que hiciera lo mejor o que, bueno, alguna cosa así extraña, ¿sí? Y eso simplemente porque no están viendo los consejos como deberían ser, ¿sí? Que no están viendo los consejos a la luz de la Biblia, sino que simplemente están buscando llenar un espacio pensando en que lo que están escuchando de la persona sea un consejo. Y muchas veces lo hacen con el pastor o otras veces con otros hermanos de la iglesia, pero es más común de lo que nosotros nos damos cuenta. Y yo creo que un buen consejo no es solamente cuando escuchamos algo que está alineado con lo que yo estoy pensando. Muchas veces el consejo es opuesto a lo que nosotros estamos esperando. Muchas veces el consejo es algo inesperado. Muchas veces el consejo simplemente te hace esperar. El consejo te lleva a la palabra de Dios y la gente no le gusta eso. La gente quiere escuchar ya una respuesta, quiere ya tener una directriz para las decisiones que va a tomar, ¿sí? Y en eso tenemos que tener mucho cuidado en la forma que estamos acercándonos a las personas para pedir consejos, ¿sí? Porque hay formas correctas de dar un consejo, ¿sí? Cuando somos sabios y buscamos personas sabias, personas maduras en la Biblia, seguramente vamos a encontrar un poco más sabiduría, ¿sí? Miren lo que dice algunos proverbios. Voy a leer muy rápido algunos proverbios que tengo aquí. El proverbio 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Luego el proverbio 13, el versículo 10 dice, ciertamente la soberbia
concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Y si extraemos todas las veces que Proverbios nos habla de la necesidad de los consejos, pues vamos a ver que hay muchísimas, pero muchísimas eh, eh, indicaciones de buscar consejo en otras personas. Y no solamente en las personas, sino, ya les digo, personas que sean bíblicas, que acudan a la palabra de Dios para que a través de la palabra nos comuniquen esas verdades o esos principios que a veces estamos omitiendo o ignorando simplemente en busca de hacer algo que nos conviene. Entonces, a continuación vamos a hablar de algunas recomendaciones sobre cómo pedir buenos consejos o cómo buscar un buen consejero. Lo primero es con quién hablar. ¿A quién acudo cuando tengo necesidad de un consejo? Bueno, aquí hay cuatro categorías de personas que pueden ser de bendición a nuestra vida. En primer lugar, está la persona que es piadosa y a la vez es sabia. Eso probablemente parece bueno, pero no solamente es un asunto de perfilar a una persona, sino que esa persona debe estar modelando en su vida también el evangelio, y eso es lo que nos conduce a esa persona, ¿sí? Una persona que esté caminando con Cristo durante un tiempo y nosotros hayamos podido observar a esa persona y que a lo largo podamos ver algo de fidelidad en esa persona, en la forma en que lleva su hogar, en la forma que sirve en la iglesia, en la forma en que incluso si es otro creyente que tiene un trabajo secular, en la forma en que habla de su trabajo, en la forma en que trata a los hermanos, si es otra persona así. Entonces, debemos pensar en una persona que sea sabia, en una persona que sea piadosa, ¿sí? No siempre van a ser pastores, hay hermanos que son muy maduros en la fe y pueden dar un buen consejo, ¿sí? Y si quieres a alguien que sea bueno, que tome buenas decisiones, que tenga unas decisiones, que haya tomado buenas decisiones, pues tienes que pensar en una persona así, ¿sí? Alguien que ame a Dios, alguien que tenga temor de Dios, alguien que conozca la Biblia, la palabra de Dios, que es la segunda cosa que vamos a mencionar, ¿sí? Si no conoce la Escritura, pues va a ser simplemente un consejo de hombres, quizás, pero no va a ser un consejo que viene de la palabra de Dios, que no esté soportado en la palabra de Dios. Y hay algunas personas que son sabias y que son piadosas, pero sencillamente no tienen experiencia en la palabra de Dios o no tienen, sí, no son personas idóneas en la palabra de Dios, ¿sí? Si es una persona que ya lleva algunos años en el Evangelio, seguramente va a poder mostrarte algunos pasajes en la Biblia, va a ayudarte a pensar en algunos versículos, incluso versículos que pueden ser muy conocidos, para que tú mismo consideres si debes o no tomar esa decisión, ¿sí? Como vimos en el caso de Efesios y Romanos, va a ser algo así con los pasajes para orientarte en una decisión que tú tomes. Y a la final no te va a decir lo que tienes que hacer, pero te va a mostrar en un pasaje algo que te ayude a tomar la decisión. Porque yo creo que eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y no solamente para los aconsejados, sino para los consejeros. No decir a las personas lo que ellos tienen que hacer, sino ayudarles a ver lo que la Biblia quiere decirles, ¿sí? Lo que la Biblia espera de ellos. Y por lo regular yo les digo, bueno, ya con esta información, ahora usted tiene que ir, tiene que orar, pensar muy bien y tomar la decisión, ¿sí? Pero tenemos que comunicar lo que creemos que la palabra de Dios les dice en el caso del consejo. La otra cosa es que la persona, cuando hablamos de quién nos aconseja, es que sea una persona que nos conoce, que te conozca bien, que te conozca lo suficiente como para no
necesitar confiar en lo que tú le dices, porque a veces las personas comunican lo que nosotros necesitamos escuchar simplemente. Pero a mí me encanta aconsejar a las personas de mi iglesia, porque las conoce uno, ¿verdad? Uno las ha visto en su hogar, las ha visto en el trabajo, conoce las debilidades de ellos y uno toma todo eso en cuenta cuando uno está aconsejando a una persona. A veces hay personas que nos llaman a aconsejar de afuera y lo hemos hecho, pero no siempre es lo mejor. No es lo mejor porque tú conoces tus ovejas y ya saben cómo, ya sabes cuáles son las debilidades de ellas, ya saben cuáles son las luchas, cuánto tiempo llevan en la iglesia, si son fieles en algunas cosas o no. Y eso te da más criterio para poder dar un mejor consejo a esas personas, ¿sí? Y algunas cosas tienen que ver simplemente con cosas con vida de iglesia, pero de todas formas eso tiene que ver mucho con las decisiones que toman también en familia. Y podemos orientar mejor a las personas cuando las conocemos. Bien, lo que significa que a pesar de que nosotros hagamos un buen trabajo, podemos equivocarnos también. Pero si conocemos, bueno, no, voy a decir esto de otra forma. Si hemos hecho un buen trabajo con una persona, vamos a ayudar a esa persona no solamente a que tome una buena decisión, sino que esa persona sepa dónde está en su vida, ¿sí? Dónde está espiritualmente. Y eso le va a dar una mejor perspectiva del problema o del consejo que la persona necesita. Porque muchas veces, como les digo, la gente solamente está buscando como una fórmula para hacer algo y seguir con lo que viene. Y no es la idea cuando estamos tratando de aconsejar a alguien. Entonces, alguien que conozca la Biblia, alguien que te conozca bien y alguien que conozca la situación, ¿sí? Sí, hay cosas que definitivamente uno no puede abarcar todo dentro de la consejería. Hay cosas que uno como consejero va a necesitar preguntar a otras personas, de pronto en un área que nosotros desconocemos o en una situación específica. Por ejemplo, si yo no tuviera hijos, no voy a tener las mismas herramientas para aconsejar a un padre. ¿Sí? En mi caso, pues soy padre, puedo sacar algunas herramientas o algunas situaciones particulares de mi vida para poder decir cómo la palabra de Dios me ha ayudado en esa situación a mí para darlo como ejemplo a una persona y aplicarlo en un consejo. Entonces, yo creo que estas cuatro cosas son claves cuando pensamos en quién debe aconsejarnos o en quién buscar consejos. Alguien que te conozca, alguien que conozca tu situación, alguien que tenga cierta madurez y si es posible que ya haya pasado por esas mismas cosas, eso ayudaría y daría un poco más de valor a los consejos. Aunque yo sé que los consejos bíblicos descansan sobre la palabra de Dios y no sobre nuestra experiencia. Es muy bueno cuando una persona ya ha vivido eso mismo y lo ha afrontado bíblicamente, ¿sí? Eso seguramente va a tener algo de valor en un buen consejo. Ahora bien, digamos que tienes todo eso en una persona. Ya puedes pensar en un buen consejero. Pero también debe conocer primero, debe conocer bien a sus consejeros, ¿sí? Y yo creo que cuando hablamos de eso a veces hay una limitante porque muchas personas no son pastoreables, es decir, muchas personas no se dejan pastorear correctamente, no tienen una buena relación con su pastor y mucho menos con el consejero, ¿sí? A ver, aquí está. Déjenme mirar acá. Entonces dice aquí, ¿cómo buscar un consejero? Conocer quién es tu consejero antes que lo necesites. Y eso habla de relación, de mantener una relación
con esa persona que normalmente es el pastor, no siempre, a veces es la esposa del pastor, pero conocer a esa persona, mirar cómo está caminando, cómo es su vida, a la luz de la Biblia, qué tan fiel es esa persona. Lo otro es ser honesto y transparente con esa persona. A veces hay que hacer una distinción entre la consejería formal y la consejería informal, pero siempre hay información que es valiosa en el momento de aconsejar a una persona. Y lamentablemente muchas veces las personas se guardan cosas porque generalmente no son cosas que avergüenzan o cosas que creen que no tienen importancia en la consejería, y eso limita un buen consejo y por ende que la persona tome una buena decisión. ¿Sí? Entonces, a mayor honestidad y transparencia, pues vamos a tener más herramientas los consejeros para poder orientar mejor a la persona y que la persona pueda tomar una mejor decisión. Por ejemplo, hablando nuevamente o tomando el ejemplo de Vanessa, si alguien tiene un emprendimiento y viene con una buena idea, con un buen plan, con un buen presupuesto, una buena estrategia, pero se ha guardado que ha intentado 5 veces tener ese mismo o un emprendimiento similar. Entonces, eso no contribuye cuando está buscando una respuesta o simplemente cuando quiere saber si es lo que debe hacer o no. ¿Sí? Hablar de sus debilidades, hablar de sus luchas, las cosas que hacen que esas cosas sean más difíciles para usted. ¿Por qué está pidiendo ese consejo? ¿No? Generalmente hacemos esa pregunta. ¿Sí? Porque, ¿por qué necesita este consejo? Y yo creo que en eso, como ya dije, se necesita tener una buena relación con el consejero, conversar abiertamente. Yo sé que hay personas que procesan mejor la información que otras, pero todos tenemos que conversar de cosas que muchas veces son incómodas. ¿Sí? Y cuando hay una mejor relación con el consejero, pues es mucho más fácil porque ya hay honestidad, porque hay una relación con esas personas, pero tenemos que ser muy abiertos en eso. Y con esto estoy diciendo que eso debe ser algo orgánico y que para llegar a este punto, pues necesitamos algo de trabajo. Y luego, haz que tu consejero, o bueno, en el caso de algunas iglesias que tienen un ministerio de consejería o una sala de consejería más formal, que los consejeros se junten para hablar de situaciones que requieren más información y más consejo. A veces es lo que hacemos pastoralmente, tomamos decisiones orando juntos y buscamos más luz en una situación específica para poder orientar mejor a un hermano o una hermana que necesita tomar X o Y decisión, ¿sí? Y en esto a veces pedimos a las personas que tengan algo de paciencia, que den algo de tiempo, y es lo que tenemos que nosotros mismos hacer cuando estamos tomando decisiones, dejar que el espacio suficiente, porque hay decisiones que uno puede tomar a la ligera, pero hay otras decisiones que necesitan considerarse muy bien a la luz de la palabra, que requieren no una consejería de 10 minutos, sino quizás una consejería formal, una serie de sesiones donde a largo plazo tú puedas tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Cuando hablamos de la persona con la que te vas a casar, cuando hablamos de si vas a cambiar de país, bueno, otras situaciones en familia o situaciones en pareja que requieren mayor sabiduría, requieren mayor tiempo, mayor dedicación a la palabra de Dios, mayor tiempo en oración. Todos estos elementos de gracia que nos ayudan a minimizar los errores y a conocer mejor la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí, hermanos, hemos considerado nuevamente algunas de esas herramientas que usamos para buscar mejor dirección. Hablamos de la palabra de Dios, hablamos de tener en cuenta la palabra de Dios, de poder usarla bien, de meditarla, de orar la palabra de Dios. Hablamos de la oración, de cómo la oración debe ayudarnos diariamente en nuestra toma de decisiones, de cómo ver a Dios como nuestro Padre, no solamente como un maestro que está dando directrices, sino como un padre, como alguien muy cercano a nosotros que ha revelado su voluntad y quiere enseñarnos cómo caminar en ella y cómo apoyarnos en la consejería. Y la consejería yo creo que no solamente tiene que ser algo represivo, sino algo preventivo. Entonces, muchas personas van al consejo
ya cuando la han embarrado y ya no hay mucho que hacer. Pero si somos preventivos y pedimos consejo, eso tiene mucho valor, especialmente antes de tomar las decisiones, ¿sí? Y Dios, yo creo que interviene soberanamente en eso, usando los dones de las personas que sirven en su comunidad, en su iglesia, y finalmente te ayudan a crecer espiritualmente y a caminar mejor en la voluntad del Señor. Creo que hasta aquí hemos llegado, hermanos. Espero que estas 3 semanas hayan sido de mucha bendición para ustedes. Yo sé que hay muchas cosas en las que podríamos ahondar y podríamos gastar más tiempo o invertir más tiempo en algunas de estas cosas que hemos mencionado hoy, pero seguramente esto ya ha cambiado la perspectiva que usted tenía sobre la voluntad de Dios, de verla como algo, como una fórmula, como simplemente una receta o unos tips para que la vida sea exitosa. Y yo creo que el cristiano tiene que ver esto, como ya dije, como un camino a largo plazo en el que al final vamos a buscar, a encontrarnos con nuestro Redentor, con nuestro Salvador y disfrutar de todo lo que Él permita providencialmente en este trayecto de la vida. No sé si hay tiempo para preguntas, Pastor Jonathan, porque ya se nos fue el tiempo. Sí, sí, hermano. No, muchas gracias. Pastor Jacobi, si puedes cerrar el tiempo, quizás si tienes algo más que añadir y orar, y después podemos quedarnos unos minutos si hay preguntas relacionadas al tema, ¿ok? Ok, gracias Alfredo, gracias también Jonathan. ¿Verdad qué bendición poder haber estado durante estas 3 semanas y especialmente hoy viendo, como decía Alfredo, esta navaja suiza que tenemos en nuestra mano, herramientas para la toma de decisiones. Y si tuviéramos que hacer una gran conclusión de todo lo que hemos dicho aquí, toda vez que tengamos que enfrentarnos a decisiones, debemos, número uno, reconocer que eso hace parte de nuestra vida. Vamos a tomar decisiones y las estamos tomando todo el tiempo, que Dios está involucrado en nuestras decisiones y ese Dios es soberano, ese Dios tiene una voluntad, tiene una voluntad que es seguible, es decir, que podemos nosotros perseguir y que finalmente ese Dios nos demanda a nosotros fidelidad. Que ese mismo Dios nos ha dado herramientas, entre ellas la oración, la palabra de Dios y el consejo. Por lo tanto, con todo esto en nuestra mano, conociendo también nuestro corazón y nuestras debilidades, no debemos quedarnos pasmados frente a las decisiones que tengamos que tomar. Y creería que una gran conclusión o otro elemento de esa gran conclusión sería nosotros debemos tomar decisiones, no pensando en en los resultados que vamos a obtener, sino que realmente estamos siguiendo este proceso bíblico, que estamos glorificando a Dios, que estamos usando los medios que Él nos ha dado, que lo estamos haciendo para la gloria de Dios y que lo estamos haciendo considerando también en humildad nuestras debilidades. Los resultados de eso a veces van a ser los resultados que esperamos en nuestras decisiones, ya sea un negocio o lo que sea que emprendamos, o los resultados pueden ser algo que no esperábamos, pero nosotros podemos confiar en el Señor, que incluso esos resultados están en su mano, porque puede que tomemos una decisión que nos traiga cierto sufrimiento y digamos, fue una mala decisión, pero no, oramos por eso, creímos que era su voluntad en su momento, estuvimos examinando nuestros motivos, buscamos consejos y si al final no vimos los resultados, no debemos cargarnos de culpa, deberíamos más bien confiar en que ese Dios soberano ha permitido esos resultados para algún provecho en mi vida. Y eso es lo que debería animarnos a nosotros a tomar decisiones. Así que si alguien llegó con algún sentido de frustración a este curso por decisiones que haya tomado en su vida, ojalá pueda pensar en que de verdad nosotros debemos ser movidos en convicción a saber que estamos tomando decisiones sabias con estas herramientas y de aquí en adelante los resultados que vengan los aceptamos como parte de la soberanía del Señor. Eso no es resignación mediocre, es más bien el entendimiento claro de que nuestra vida está en las manos del Señor y que nuestro llamado es ser fiel en cada decisión que nosotros tomamos. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos permita tener estas herramientas como una brújula de aquí en adelante para nuestra vida y que podamos tomar decisiones basadas en ese llamado a la fidelidad. Padre, gracias te damos, Señor, por este curso. Gracias por haber permitido, Señor, que las personas que hoy estuvieron aquí y que han participado en estas últimas semanas, incluso aquellos que pudieron participar solo en unas, hayan podido, Señor, ser edificadas
y como nosotros lo hemos sido también al estudiar este tema. Señor, seguramente hay personas aquí que están frente a grandes decisiones en su vida, otras tal vez decisiones un poco más pequeñas a nuestros propios ojos, pero al final, Señor, el método es el mismo, sea que tengamos que tomar la decisión más importante de nuestra vida, o sea que tengamos que decidir a qué lugar vamos a ir a comer el fin de semana. Debemos ser movidos por un solo propósito, y es que tú seas glorificado en todo lo que nosotros hagamos, porque de eso se trata la vida cristiana. Así que, Señor, danos esa sensibilidad, danos ese sentido, Señor, de compromiso con tu gloria, y que podamos de verdad, Señor, hacer todo, todo, todo para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a usar la oración como esa herramienta para examinar nuestros motivos, para examinar nuestro corazón y para ponernos frente a la situación correcta. Ayúdanos a usar la palabra para guiarnos en todo tiempo, Señor, luego de interpretarla correctamente, y ayúdanos a rodearnos de personas que puedan proveer consejos significativos para nuestra vida. Señor, todo esto te lo pedimos y confiamos en ti y en tu soberanía. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.